Muchas personas me preguntan qué herramientas utilizo para crear mis vídeos y mis animaciones. Pues bueno, hoy vamos a responder a esta pregunta. Os voy a explicar todas las herramientas que yo utilizo para acomodar las ecuaciones, para hacer las animaciones y también para ponerle voz a todos los vídeos. Aún así, recordad que hay mil y una maneras de divulgar. Esta es solo una forma de ellas. Al final, lo bonito de la divulgación es que cada persona aporte su granito de arena a su manera. Vale, pues vamos ya al lío. Para las fórmulas mover texto y mover imágenes en general, utilizo PowerPoint. Y sí, utilizo PowerPoint. Después, para las animaciones también utilizo GeoGebra, Desmos y Manim. Actualmente casi siempre utilizo Manim, pero antes utilizaba GeoGebra y Desmos. Y por último, para ponerle voz a los vídeos utilizo un software libre que es Kdenlive, que es simplemente pues para poner los vídeos y ponerles la voz. Entonces os voy a explicar más o menos paso a paso qué es lo que hago con cada uno de estos programas. Empecemos por el que más me gusta, PowerPoint. No sé si lo sabéis, pero PowerPoint tiene una opción de grabar tus diapositivas. Entonces yo lo que hago es prepararme una presentación y grabarla por encima. De esta forma puedo exportar el vídeo que desee. Y no solo eso, sino que además PowerPoint tiene una opción que se llama Animaciones, que la tenéis en la pestaña de arriba, donde podéis mover imágenes y objetos en general como queráis. Por ejemplo, tenéis la opción Desvanecer, que simplemente lo que hace es pues que aparezca una imagen. Por ejemplo, esta gata de aquí, la Noether, que ya la conocéis. O también se puede aparecer un objeto de otras distintas formas. Tenéis un montonazo de opciones que os recomiendo que investiguéis. Por ejemplo, esta pues aparece Noether con un barrido, como habéis visto que era diferente al anterior. También tenemos la opción de hacer más grande y también la opción de desvanecer, o sea, desaparecer. Ahí veis. Pues seleccionando estas opciones al objeto que queráis, podéis literalmente mover cosas y hacer que aparezcan y desaparezcan cosas en la presentación, para después grabarlas y obtener un vídeo. También se puede mover objetos, también en las animaciones tenéis la opción de una línea que directamente mueve un objeto, o también se pueden mover objetos con arcos o con algún tipo de forma. Está súper chulo. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenéis un panel de animación a la derecha donde os va indicando pues qué animaciones habéis creado. Por ejemplo, esta significa que se va a mover mientras se hace grande. Esta de aquí que se va a hacer pequeño mientras desaparece. Esta de aquí que va a aparecer mientras se mueve. Sí que es verdad que hay que pillarle un pelín de práctica, pero en general está muy bien. Por ejemplo, esta de abajo es que se va a mover mientras va hacia abajo y mientras se hace grande, creo que era, y aparece un texto. Ahí está. Como veis, podéis utilizar todo esto para mover imágenes en vuestra presentación y después obtener un vídeo. ¿Y para qué sirve todo esto en divulgación? Pues bueno, en vez de gatos podríamos jugar con ecuaciones. Esta ecuación que estáis viendo en pantalla es en realidad una imagen y justo abajo también hay una imagen, lo que pasa es que está escondida y es justo la misma. De hecho, cuando le doy al play, lo que ha pasado aquí es que la imagen de arriba ha aparecido mientras se movía y la que estaba inicialmente se ha movido hacia abajo. Entonces esto da la sensación de que se han creado dos ecuaciones, pero en realidad ya estaban, solo que la hemos animado con PowerPoint. Y justo haciendo este tipo de trucos y con un poco de práctica, pues se puede divulgar. Por ejemplo, ya que estamos, esto de aquí del exponente de abajo es igual a lo de arriba, por tanto, el 2 es justo lo de abajo. Muevo un 2 que también tenía escondido hacia abajo mientras muevo lo de la izquierda hacia la derecha. Y por último, muevo hacia la izquierda, aparece una flecha con otra imagen y aparece otra flecha con otra imagen. Y así, pues con animaciones, la torre infinita de exponentes, x elevado a x elevado a x, así hasta el infinito igual a 2, pues tiene una solución que es x igual a raíz de 2. O sea, acabamos de demostrar que si coges raíz de 2 y lo elevas infinitamente a sí mismo, pues obtienes 2. Y esto solo con animaciones de PowerPoint. Como digo, es un poco de práctica, pero una vez le coges el tranquillo va súper bien. Pero bueno, PowerPoint no me daba la opción de crear gráficas y cosas un poquito más avanzadas. Entonces recurrí primero a GeoGebra, que está súper chulo, cuya interfaz es esta. Y básicamente tienes un plano, un eje XY, donde puedes meter funciones y figuras. Entonces lo que ocurre aquí es que hay una opción muy interesante, que es esta de aquí, que se llama deslizador, que es el que tenéis ahí, t igual a 0. Es un valor que me permite cambiar y en función de eso, que las cosas evolucionen en el plano según este valor. Por ejemplo, escribir un punto que sea coseno de
de t, seno de t, donde t era este deslizador que teníamos antes, y justo cuando mueva ese deslizador, lo que va a pasar es que se va a mover el punto. Entonces, GeoGebra también tiene una opción que es exportar GIF, y te exporta el GIF de forma que recorre todo el deslizador y por tanto tienes una animación. Entonces podrías venir, por ejemplo, a PowerPoint, poner el GIF y tendrías esto de aquí. Esto lo he exportado de GeoGebra directamente usando el deslizador y, por tanto, además también puedo, como es un GIF y es una imagen, puedo jugar con ella con las animaciones que tenía antes y también puedo añadir ecuaciones como la que veis arriba con PowerPoint, con las animaciones de aparición y desaparición que tenía antes. Y esto está muy chulo porque por una parte tienes GeoGebra que puedes meter gráficos directamente del plano, por ejemplo, y lo puedes complementar con ecuaciones. Y esto es básicamente lo que hago yo en casi todos mis vídeos. Me hago una animación principal y después en PowerPoint lo completo con fórmulas con las animaciones de aparición que habéis visto antes con la gata. Por ejemplo, por enseñar otra posibilidad, este gráfico también es de GeoGebra y estos unos que han aparecido junto a los corchetes son simplemente de PowerPoint, apariciones como las de antes y justo igual ahora con las fórmulas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se mueve, como ya habíamos visto antes, había unas animaciones en PowerPoint que te permite mover imágenes y juntar cosas, desaparecer cosas y en general pues todo eso. Y ahora yo le meto la animación que he creado con el deslizador de GeoGebra y al final pues estoy presentando un problema chulo directamente pues en un GIF de PowerPoint. Y después pues como os digo puedo añadirle iguales, puedo añadirle infinitos, flechas, en definitiva puedo añadirle lo que me dé la gana. Entonces de esta forma yo creo que se puede divulgar matemáticas bastante sencillas. Y bueno, es raíz de 2 igual a 2, pues tenéis un vídeo en el canal donde lo explico. Bueno, y en general con un poco de práctica combinando PowerPoint con GeoGebra puedes hacer cosas tan chulas como las que vais a ver ahora mismo. Esto de nuevo son fórmulas que le he puesto directamente como imágenes y han aparecido. Esta animación la he creado con GeoGebra, que es un poquito más complicada pero no hay ningún misterio. De nuevo, la animación creada con GeoGebra a la derecha y algunos textos a la izquierda. O incluso puedes simular cosas de física, con por ejemplo bloques chocándose directamente entre ellos, también con GeoGebra. Esto de nuevo requiere un poco más de práctica, pero al final sí que lo puedes sacar. Y como veis, lo que os decía, todo esto es un GIF que yo he metido en PowerPoint y que ahora mismo estoy grabando la presentación para ponerosla en el propio vídeo, o sea que no tiene mucho más misterio. Y por supuesto también podéis animar cosas de física como el péndulo doble y complementarlo en PowerPoint como os decía. Por ejemplo, el caos del péndulo doble es un texto añadido. Vale, otra opción que tenéis para hacer animaciones, que también es bastante sencilla y no requiere de programación, es Desmos. Una herramienta que también podéis utilizar es la calculadora gráfica Desmos, que es muy parecida a GeoGebra. Por ejemplo, imaginad que queremos dibujar la función y igual a x al cuadrado. Pues, y que queremos poner un punto que vaya recorriendo toda la función. Pues bueno, esto es el punto a al cuadrado. Y aquí ya veis que no hace falta poner el deslizador como en GeoGebra, el Desmos directamente te detecta que la A tiene que ser un parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cambiar un momento esto a la escala para que esté más pequeño. Pues lo que pasa es que nos ha dibujado un punto aquí y nosotros podemos mover el deslizador para mover el punto. Por tanto, si le damos al play, ahí tenéis una animación de un punto moviéndose. Y así podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, imaginad que tenemos el punto aquí y que queremos una línea que vaya de aquí a aquí para tocar el eje X. Pues bueno, esto sería, por supuesto, la línea X igual a A. Pero si queremos que solo vaya desde y igual a 0 a y igual a al cuadrado, pues entonces solo tenemos que indicárselo. Ahí está. Y esto hará que cuando le demos al play tendremos toda la animación hecha. ¿Y qué pasa con esto? Pues podéis, por ejemplo, tener un capturador de pantalla como OBS o algo así para sacar las animaciones directamente del Desmos con esta movida de los parámetros. Al final es un poquito de práctica, pero puedes hacer cosas súper chulas. Y por último, en el tema animaciones, pues digamos que GeoGebra se me quedaba un poquito corto porque al final es un poco limitado lo que puedes crear ahí, aunque puedes crear cosas increíbles. Hay gente que hace cosas maravillosas con GeoGebra, pero me apetecía dar un paso más allí. Estoy utilizando ahora
mismo para la mayoría de animaciones se conoce como Manim. Este ya es un poquito más complicado porque requiere que tengas conocimientos de programación, en particular de Python. Entonces, pues a la gente que todavía no está en la universidad, por ejemplo, sería un poquito más complicado que se pueda meter en estas movidas. Pero bueno, al final todo es intentarlo y todo es práctica, así que también os animo a utilizarlo. Por ejemplo, con Manim, pues ya se pueden hacer gráficas 3D bastante mejores, digamos. Tenemos la esfera aquí, también dibujar toros o cosas más, digamos, más elaboradas. Puedo hacer transformaciones más con bucles, con force, con un montón de cosillas más. Y por supuesto, al final, lo que estáis viendo son vídeos que yo he metido en PowerPoint y que complemento con textos. De nuevo, también se pueden hacer transformaciones del plano complejo, lo cual sería más complicado en GeoGebra, aquí es bastante sencillo. O de vez en cuando también utilizo Mathematica, que es otro programa para hacer cosillas, pero bueno, no viene al caso tampoco, para que veáis que también se pueden hacer cosas con color. Lo único malo es que esta es más difícil de programar porque sí que te tienes que meter en código. De hecho, tienes que saber un poco de Python. Y bueno, esto es una herramienta que utiliza 3Blue1Brown en sus vídeos, pero que ManimCE, que es Manim Community, pues la comunidad la está adaptando para que sea más fácil de entender. Tenéis esta página aquí directamente y entrando directamente en Google y buscando ManimCE, pues tenéis todos los pasos para instalarla en vuestro ordenador, ya seáis Windows, Linux o lo que sea. Tenéis todos los pasos a seguir. Y lo bonito de esto es que también tienen algunos ejemplos de lo que se puede hacer en Manim. Por ejemplo, simplemente podrías crear todas estas animaciones, que son súper chulas. Entonces, meterse con Manim es un poco más difícil porque tienes que tener un poco de práctica a la hora de programar, pero al final es todo ponerse y todo práctica. Por ejemplo, lo que podemos hacer también es buscar, por ejemplo, cómo se dibujan círculos en Manim. Circle Manim aquí. Y bueno, después de haber instalado todo, que lo tendréis enseguida en la página, pues básicamente lo que tenemos que tener es un fichero y podemos copiar el código que hay en los ejemplos para utilizarlo en nuestro código. Nos podemos abrir un archivo .py, que es un archivo .python, y directamente esto lo podemos ejecutar en la consola del ordenador. Ya os digo que todos los pasos están descritos en la página, en ManimCE. O sea que me estoy saltando como algunos porque al final está todo ahí explicado y es bastante fácil de seguir. Entonces, por ejemplo, después de haber creado este script y haberlo guardado, lo que hace esto es Circle 1, o sea, te crea un círculo de radio 1 y lo llama círculo 1. Círculo 2, uno de radio 1,5 y de color verde, y círculo 3, uno de radio 1 y de color azul, y que esté relleno. Todas estas opciones las tenéis de nuevo si os vais a la página donde estaba el círculo. Pues todas estas cosas las tenéis normalmente por aquí. O sea, o están arriba o de nuevo están en los ejemplos. Al final esto está en construcción, entonces igual faltan algunas cosillas, pero os la tenéis que apañar un poco. Entonces, dicho esto, cuando tenemos guardado nuestro script, simplemente nos vamos a la consola y podemos ejecutarlo. Y esto compilará un rato y después nos dará básicamente lo que había en el ejemplo. Ahí está, ya ha aparecido. Eso es. Entonces, por ejemplo, se puede hacer de 1000 formas diferentes. Una vez tenemos el ejemplo, pues este self-add que hay aquí lo que está haciendo es añadir el grupo de círculos que habíamos tenido definido antes. Pues lo que se puede hacer es, por ejemplo, si escribimos esto, lo que pasará es que solo se va a dibujar el círculo 1 y además la opción esta de aquí pues lo que hace es dibujarlo en vez de añadirlo directamente, que es lo que estaba pasando antes. Entonces de nuevo vendríamos aquí y esto generaría un vídeo, como veis ahora tarda un poquito más en compilar, pero esto lo que pasaría es pues que tenemos un vídeo que justo el círculo se crea. Y si queremos transformar cosas, pues una vez está creado el círculo, hay comandos como transform, que básicamente es lo que hace es transformar, que nos permite transformar unos objetos con otros. Por ejemplo, transformar el círculo 1 al círculo 2. El círculo 1 era este de aquí y el círculo 2 era el que era verde. Entonces, esto lo guardamos y si le damos otra vez, pues ahí tenéis la animación. Teníamos un círculo y de repente se transforma en el otro círculo. Súper sencillo. Y lo bonito de todo esto, como os estaba comentando, es que en la galería de ejemplo hay un montonazo de ejemplos diferentes que podéis utilizar. Aquí, por ejemplo,
Un cuadrado, pues va cambiando la forma del cuadrado y va rotándolo y un montón de cosas más. O, por ejemplo, animar líneas, como las que veis aquí, o incluso también fórmulas. Pillaríais este código e intentaríais cambiarlo a vuestro gusto. Y al final todo es práctica. De ver cómo funcionan las cosas, pues al final pues adaptaríais todo lo que tenéis en galería y en ejemplos para vuestro caso. Y ya os digo que hay cosas chulísimas. Y no solo en 2 dimensiones, también en 3 dimensiones. Gráficas de funciones también, donde un punto se va moviendo, por ejemplo. O también cosas de zoom. Súper chulo. O sea, es una herramienta increíble. Lo que pasa es que sí que es verdad que le tienes que dedicar un poco de tiempo para aprender. Sobre todo si todavía no estás en la universidad y no sabes programar, te puede dificultar un poquito más. Entonces yo te recomiendo que utilices GeoGebra y Desmos, porque esto es un poquito más difícil. Pero oye, si os gusta el tema, pues siempre está bien indagar. Pues bueno, estas 3 son las que utilizo yo para hacer animaciones, pero estoy seguro que hay muchísimas más. Por poner algún ejemplo, podéis también utilizar After Effects para esto. Y por último, cuando ya tengo todas las animaciones hechas y tengo los vídeos exportados en PowerPoint, básicamente lo que me queda es construir un guión y después narrarlo. Pues para ello utilizo Kdenlive, que es un software libre también, es un editor de vídeos que es súper fácil de utilizar y además es libre, o sea, gratuito. Por supuesto habrá muchísimos más, pero os cuento más o menos cómo funciona, es súper sencillo. Entonces simplemente, con cada una de las animaciones que me he construido, pues ahora hay que ponerle voz. Me vendría aquí y... ¿existe la dimensión fraccionaria o acaso solo existen las enteras? Y más o menos así, pues, poquito a poquito, me haría todo el vídeo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Como os digo, no os frustréis demasiado si los primeros vídeos que hagáis, pues, no os gustan demasiado. Al final nadie empieza a divulgar sabiendo, o sea que es una cosa que iréis aprendiendo por el camino. Tanto como hacer animaciones, como locución, como que quede bonito al final y que quede, digamos, que enganche. O sea que no os preocupéis por eso. Si os tengo que dar un consejo es que si tenéis el gusanillo de divulgar, lo único que tenéis que hacer es empezar. Después agradeceréis mucho que haya gente que también se interese por las cosas que a vosotros os interesan. Y por cierto, hablando de vídeos de divulgación, tenéis abierto los premios Amy Noether, un concurso de divulgación de vídeos de matemáticas que estoy organizando en el canal principal, así que si os interesa, pues os lo dejo por aquí arriba. Y muchísimas gracias.